Aparte de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ok, déjame ver. Estamos ahí. Disculpen, mi amado, que es que tumbó la transmisión. Esperamos que puedan regresar de nuevo. Amén. Pero estábamos leyendo en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 13, hablando sobre, para que vean ¿verdad? La distinción del grupo. Dice en el verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. O sea, este es un diálogo entre el anciano y Juan. Y Juan, si representa a la iglesia, ¿cómo es que él no puede distinguir esa gente? Y él le dice en el verso 14, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, esto es una ilustración y una visión y es claramente una revelación, pero es para ilustrar de que si el mismo Juan, representante de la iglesia, estaba en el cielo y podía ver este grupo y no sabía quiénes eran, y el anciano le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación, no puede ser la iglesia. Serán contados como parte de la iglesia, porque recuerden, iglesia, el término eclesia significa asamblea. Amén, es el recogimiento de personas, no importa de dónde hayan venido, se van a aglomerar todo y vamos a hacer toda una gran familia delante del Señor. Está claro ahí. Entonces hay otro ejemplo, muchísimos más ejemplos que nosotros podíamos poner. Por ejemplo, yo hablaba también del ejemplo de José. Vamos a buscar allá, déjame ver si puedo conseguir. Voy a buscar la historia de José, que todos nosotros la conocemos, que comienza mayormente en el capítulo 37, pero voy a leer específicamente cuando ya él está a punto de revelarse a los hermanos. Importante. Ok, so vamos a buscar. Fíjate, una de las cosas también que 1 Tesalonicenses 5:9, hablando del arrebatamiento de la iglesia, el rapto, como le queramos decir, es que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Exactamente. Y entonces eso obviamente está claro ahí detallado, porque tenemos que entender que hay un momento específico que Dios tiene para derramar su juicio y su castigo sobre la tierra. Déjame buscar, estoy buscando. Ok, so estamos en el capítulo 45 de Génesis. Ok. Vamos a comenzar en el verso 12. Dice, he aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traedme a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia de la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos del Faraón y de sus siervos. O sea, obviamente sería un poco más antes, pero esta historia es hermosa porque vemos cómo después José, que es la tipología de Cristo, se les revela a los hermanos, pero cómo él despacha primero a los que estaban ahí. Él los despacha para él quedarse a solas con sus hermanos. Los eruditos que han estudiado esto y han hecho una comparativa ilustrativa hermosa, han podido comparar ese suceso en particular de cuando él se queda solo con sus hermanos y cuando él despacha a los demás, de cómo eso va a ser algo similar cuando
cuando los que estaban alrededor se han despachado como un arrebatamiento, y que quedarse a sola con los hermanos es tipología de cómo Dios bregará solo con el pueblo de Israel y cómo se les revelará y le mostrará todo lo que ellos rehusaron y rechazaron al principio. Nuevamente, yo sé que esto es muchísimo para muchas personas absorber. Sí, sí. Esto no es fácil, por eso es que mucha gente no enseñan esto en las iglesias. Yeah. Tanto tú y yo hemos visto cómo nos han trancado, o sea, nos han permitido dar unos cuantos estudios de esto y después como que dicen, buscan una excusa, y yo he tenido verdaderamente, como han dicho rotundamente, varón, es tremendo, pero es muy complicado esto, y esto causa controversia, pero causa controversia porque la iglesia no quiere indagar bien. Se dejan enredar, se dejan llevar por cuanto tipo viento de doctrina que haya, y ahí es donde se cometen, ¿verdad?, los errores. Pero entendemos, esto no es algo que... La Biblia dice, pues, bienaventurado el que lee y entiende, ¿sabes? Esto es un tema que hay que amarlo, esto es un tema que hay que dedicarse, pero es algo que yo no sé por qué la gente lo miran como algo que está cubierto, ¿sabes? Algo que es imposible de descubrir, cuando que la Biblia dice que eso está abierto ahí, que bienaventurado el que lee y entiende. Lo que pasa es que la gente no quieren entenderlo porque no quieren indagar, no quieren escudriñar, porque saben que esto dedica tiempo, pero está claro, aquí no hay nada oculto. La misma Biblia es su propia intérprete. Y hablando de verdad, de las razones por las cuales hay personas que creen en la tribulación, voy a mencionar algunos para que me ayuden a discutirlo, como por ejemplo el de Mateo 24, que dijimos que una de las cosas por las cuales la gente se cree que estamos en la tribulación al comienzo es porque lo mezclan con lo que habla el capítulo 6 de Apocalipsis, se parecen muy iguales, no entendiendo que solamente la iglesia verá un principio, pero que luego de eso Dios arrebatará. Entonces, otro de los ejemplos es como por ejemplo el Hechos capítulo 1, verso 10, donde Cristo le habla a los discípulos y le dice por qué, o mejor dicho, los ángeles son los que le dicen a los discípulos, ¿por qué se quedan mirando para arriba si el mismo que se fue vendrá de nuevo de esta manera? Entonces lo mezclan con el capítulo de Apocalipsis, el capítulo 1, verso 7, donde dice y que vendrá una nube y todo ojo lo verá. Entonces los ángeles están diciéndole, ¿por qué se quedan mirando si él regresa? Pero entonces acá en Apocalipsis dice que todo ojo lo verá. Entonces ese todo ojo lo verá es algo que la gente dice, pero entonces no puede ser una venida oculta, porque está diciendo que todo el mundo lo va a ver. ¿Sabes? Quiero que me ayude a abundar un poquito ahí, porque estos son tópicos y puntos que confunden a la gente. Otra cosa también, que esto es un verso terrible también que ha confundido, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue crucificado una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, a buscar a lo que le esperan. Entonces, esa gente que viene a buscar, ahí pues meten a la iglesia. Exacto. Ese punto es... Y tienen que entender que aún en ese periodo de los 7 años, es obvio que va a haber, él va a venir, o sea, va a haber una segunda venida. Esa va a ser la segunda venida. El rapto no es la segunda venida. Esa segunda venida obviamente va a haber una multitud que pues obviamente van a poder literalmente verlo, porque viene descendiendo, como dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, viene en una forma ahora, y esto yo le expliqué, él viene ahora como rey, porque viene a establecer su reino. Cuando él vino por primera vez, vino como profeta. Él está haciendo ahora mismo su función como sacerdote, pero vendrá ahora como rey cuando venga físicamente y literalmente. Pero sí, estas cosas, si no se interpretan bien, pues, y de por hecho que yo le expliqué también, sí, yo admito que hay ciertos textos bíblicos que se le pueden dar dobles aplicaciones, pero la cosa no es buscar que las cosas puedan aplicar de doble manera o de doble sentido, sino más bien cuál es la verdadera interpretación y quedarnos con esa interpretación. Ahora, esa de que
vendrá en una nube y todo ojo lo verá. Hay algunas personas que han interpretado que la nube ahí no es una nube literal, que es por ejemplo, nube, cuando hay una parte que dice, que no me recuerdo ahora, dice que hay una nube de testigos, que son literalmente de gente. Cuando dice que él vendrá en una nube, está hablando de una nube de gente aglomerada, una multitud de gente que lo sigue. Eso es una de las interpretaciones. Porque obviamente él vendrá, obviamente con la iglesia, cuando él venga cabalgando sobre un caballo, él vendrá de esa manera a guerrear. La iglesia vendrá con él, porque obviamente vendremos nosotros, obviamente, que eso es otra cosa. No, es que una cosa, esto hay que aglomerarlo bien, pues, y romperlo, porque no es fácil. Porque hay otra cosa que yo he escuchado que dice que la iglesia, que no existe tal cosa, que la iglesia venga a reinar físicamente aquí en la tierra. Y eso es otro punto que hay que exponerlo, porque la Biblia habla claramente de un reinado que se va a establecer un milenio, amén, donde va a haber gente literalmente viviendo aquí. Y no tan solamente que después de ese milenio el diablo va a ser soltado y va a haber, se va a dar la oportunidad de engañar a la gente. Pero nuevamente ese verso puede tener doble aplicación. Literalmente es cuando lo vean todo ojo, verlo venir con la nube de testigos que lo va a seguir, que es la iglesia de todos los santos, porque tendrán ropa, vestiduras blancas, y al ser multitudes parecerán como una nube que vienen acompañándolo. Pero también puede ser ese momento también en la cual él desciende en una nube donde los ojos que lo van a ver son todos esos que van a poder verlo, la iglesia, los que estén tanto aquí, porque acuérdate, la gente se le olvida, van a haber millones aquí vivos durante el arrebatamiento. No tan solamente vamos a escuchar el sonido de ese chofar o de esa trompeta, sino que también vamos a poder verlo. O sea, literalmente lo vamos a poder, en el sentido espiritual lo vamos a ver. Y seremos transformados en un momento, un cerrar de abrir de ojos. Los muertos en Cristo, primero que nada, van a ser resucitados. O sea que, nuevamente, hay versos y textos que yo entiendo que pueden traer confusión, pero hay que entender y saber interpretarlo para que nosotros podamos entender, ok, ¿qué se está refiriendo aquí? Si es cierto, indiscutiblemente, no importa si viene en el arrebatamiento o si viene físicamente, todo ojo le va a ver, toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Eso está claro. Eso está claro. Incluso hasta en el mismo trono blanco, que eso sería, hay un tema que yo quiero tocar. Yo lo toqué en una ocasión. ¿Quiénes son los que van a estar delante del trono blanco? Yo toqué y yo estipulé 5 grupos van a estar delante de ese trono blanco, que eso lo podemos tocar en otro tema. Pero en ese trono blanco, aún así también los que están ahí van a reconocer que verdaderamente Cristo es el Señor. Lo que pasa es que lamentablemente los que estén delante del trono blanco no lo van a reconocer como Salvador, lo van a reconocer como juez. Y eso es muy distinto y otro tema. Fíjate, volviendo a Mateo, el 24, que es muy famoso, esto ¿verdad? Con lo que está pasando, cuando vemos una secuencia, una de las cosas que confunden a la gente que quieren meter a la iglesia es por la forma en que Cristo estaba hablando, de lo cual estamos siendo testigos de algunas cosas de las cuales hemos hablado y seguimos recalcando de que es solamente el comienzo. Pero una de las cosas que la gente tiene que entender es que Cristo le está hablando a un grupo judío. Sabe que hasta el momento Él no le está hablando como iglesia, sino como el pueblo de Israel, que ha de enfrentar las 70 semanas de Daniel, una continuación de lo que se le profetizó y se le reveló a Daniel. Ahora, es importante, ¿verdad?, que la gente entienda que hasta ese momento la iglesia, en cuanto al grupo que ha de ser arrebatado, hasta ese momento era un misterio, que es por eso que luego a Pablo se le reveló estas cosas para que él entonces hablara, no ahora a judíos, sino ahora a un grupo de gentiles, y le habló bajo el concepto de iglesia. Es por eso que cuando Pablo habla, él dice: aquí les digo un misterio. ¿Por qué? Porque hasta ese momento era un misterio. Exacto. Que ahora se iba a revelar por medio de Pablo, al cual se le encomendó
el poder revelar muchas cosas. Entonces, hasta el mismo Pablo dice un misterio de iniquidad, ¿sabes? Que habían cosas que hasta el momento, aún hablando del anticristo, no era totalmente revelado y comprendido hasta que se le dio a Pablo. El mismo Juan también pudo tener alguna revelación del anticristo, que él dijo, hijito, he aquí que, ¿verdad? Que digo que el anticristo que está por el mundo, pero hasta ese entonces había muchas cosas que estaban ocultas, que había de manifestarse luego. Pero cuando hablamos de Mateo, el capítulo 24, la gente quiere meter a la iglesia por las cosas que Cristo habló, pero él estaba hablando a judíos, él estaba hablando en un concepto judío donde todavía por la iglesia no estaba claro todavía todas estas cosas que ahora se revelaron luego. No, y lo interesante de lo que dijiste también es que el primero que tuvo esa revelación de ese misterio y de todas estas cosas, de lo que va a ocurrir con la iglesia, fue Pablo. Porque la epístola de Juan, o sea, el Apocalipsis, que de hecho no es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo dado a Juan. Eso fue escrito aproximadamente como unos 60 años después de las epístolas de Pablo, si no me equivoco. Quiere decir que Pablo ya estaba revelando algo que después Juan, siendo expatriado en la isla de Patmos, recibe una revelación con más detalle. Pero nuevamente, es una revelación que se le está dando a Juan, pero de un tiempo que está fuera de la participación de la iglesia. Y nuevamente, o sea, nosotros podemos exponerles textos bíblicos y podemos tratar de alguna manera a traerle todas las cosas y la información posible. Con todo y eso, yo sé que no va a haber nadie convencido. La idea es la siguiente: que usted y yo podamos entender que verdaderamente, considerando cómo Dios ha venido trabajando con la humanidad y cuál ha sido el propósito de enviar a Cristo y qué es lo que ha resultado de todo esto, juzgue por usted mismo si verdaderamente tiene sentido de que después de pagar un precio tan grande y tan alto por la iglesia, si pasarla por un periodo como ese es algo que está dentro del plan y el propósito de Dios. Yo no creo. No creo. O sea, sí es cierto que pasaremos situaciones, adversidades. La iglesia está pasando persecución ahora mismo. Cristianos siendo asesinados, encarcelados por predicar el evangelio, por negarse, ¿verdad? Por negar a Cristo. O sea, por no querer negar a Cristo. Estamos pasando persecución ahora mismo. Imagínate, ahora mismo mucha gente se levantaron diciendo que el hecho de que este encierre fuera una estrategia para encerrar, para impedir que la iglesia se reuniera. Con eso nada más estaban diciendo que eso era un tipo de persecución. Entonces, yo digo, sí es cierto, pasaremos por ciertas situaciones, pero eso es un tiempo muy distinto. Y a mí me da pena porque hay personas con mucho conocimiento que se han dejado, que conocían y creían esto. Creían en la pretribulación, o sea, la doctrina de que la iglesia será quitada, sacada, preservada, guardada de la hora de la prueba, de este momento en particular en la historia, y que ahora, de momento, se hayan dejado llevadas por 2 o 3 textos bíblicos y que entendieran ahora que no, entonces esto significa que nosotros la vamos a pasar. Vamos a pasar este momento difícil. Y tú lo ves, no, lo más insólito es que con todo y eso nos están preparando. Entonces, ¿qué quedamos? Si tú crees que tú como iglesia vas a pasar por ese tiempo, ¿por qué no te estás preparando entonces? No tiene sentido. No es inminente entonces ese momento en la historia. Porque dice que es inminente. Otra cosa que nos relajan es que un rapto secreto. Bueno, es secreto porque número 1 no se va a anunciar. No es como tú y yo que todo lo tenemos que anunciar. Siempre estamos tirando pancartas y flyers para anunciar lo que vamos a hacer. No, ese rapto no va a ser anunciado. ¿Ves? O sea, no se va a tirar boletín, no se va a tirar periódico. No es algo que tú lo vas tú no vas a recibir una notificación en inbox. Correcto. O sea, esto no se va a anunciar. Por eso él dice que él vendrá como ladrón en la noche.
El ladrón no te va a venir a avisar a ti que él viene, a pasar la linda. Entonces tú te preparas, lo esperas en la puerta para darle un batazo, alábalo, que hay 2 o 3 que lo hacen. No me mire Marco, tú sabes que lo hace, tú eres uno de ellos. Lo vamos a esperar, ¿cierto o falso? El ladrón no avisa. El propósito, ¿cuál es el asunto? Bueno, ahora hay ladrones que hasta de día roban, pero técnicamente el ladrón escoge la noche. ¿Por qué? Porque nadie lo ve. Segundo, porque en la noche se supone que todo el mundo esté descansando. O sea, es como un momento desapercibido. Y Cristo utiliza eso como una analogía. Como el ladrón en la noche. Tú y yo tenemos que estar pendientes, velando. Dice, porque si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, no dejaría minar su casa. ¿Para qué? Para no sufrir pérdida. Y otra cosa también es que cuando el ladrón viene por cosas valiosas, ¿sabes? Que no se viene a llevar cualquier cosa, ¿sabes? Entonces eso es algo que la gente tiene que entender, que cuando Cristo venga, Él va a venir a buscar, ¿verdad? Lo que Él considera que es de valor, ¿sabes? Y la iglesia es la que porta ese valor. Fíjate, otra de las malas interpretaciones también es con esto de la trompeta, a la final trompeta, que dice que Cristo con voz de mando, con arcángel de Dios, a la final trompeta. Entonces en Mateo el capítulo 24, verso 31 dice que los ángeles tocarán trompeta, ¿sabes? Entonces hay una confusión ahí con eso de trompeta y habla en Mateo, ¿verdad? Que cuando esos ángeles toquen esa trompeta, que se levantarán los escogidos, ¿ves? Entonces ahí hay un escogido también, hay unas trompetas también, pero que no están haciendo la diferencia de que acá es Jesús y que acá van a ser los ángeles, ¿ves? Entonces esas son otras cosas que confunden. Exacto, también. Exacto. O sea, que hay que entender que no se pueden confundir porque son periodos distintos, pero es también porque conectan los términos de escogidos, de justos, con la iglesia. Y a la iglesia nada más no se le ha llamado así. A través de la Biblia, tú has visto que a Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque lo vio justo. ¿Sabes? Enoc caminó con Dios y se lo llevó y no lo vio más nada a nadie porque lo halló justo. ¿Sabes? A través de la historia, a través de la Biblia, hemos visto que estos términos, estos epítetos que describen a la persona, se le ha dado a diferentes personas, no solamente a la iglesia. Entonces tenemos que entender que hay ciertas, nuevamente entendemos por dónde vendrá la confusión. Pero entender también que hay muchas cosas, mira, yo expliqué que hay cosas que no están en orden cronológico. Tenemos que entender también que los discípulos o las personas que estaban recibiendo esta palabra estaban escribiendo según estaban recibiendo. O sea, nosotros somos los responsables ahora de tratar, de utilizar ciertas palabras paralelas para compararlas y tratar de hacer sentido de muchas cosas que honestamente, y no somos los únicos, el mismo Pedro dijo que hay muchas cosas que son difíciles de explicar. Él lo hablaba de Pablo. Dice, Pablo tiene muchas cosas que él habló que son difíciles de comprender, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque hablaba con un nivel de misterio y un nivel de, ¿verdad? de profundidad, que esto requería verdaderamente explicarlo bien. Y no tan solamente pedirle discernimiento a Dios, que no es tan solamente aludir o pensar o creer, opinar. Todos tenemos opinión, todos podemos creer. La realidad es qué es lo que la palabra del Señor nos está queriendo dar a entender en lo que está establecido. Y dejarnos llevar por eso, porque si no nos confundimos. O sea, vamos a pensar que estamos, por ejemplo, una de las cosas que esto puede provocar es que la gente piense que ya están perdidos. Pues me quedé entonces, si ya estamos en esa era, pues me perdí entonces. Con razón no siento presencia. Con razón no oro y Dios no me habla, no me responde. Porque te dejaste llevar de que, no, sí es cierto, estamos en unos tiempos, mi amado, que tú tienes que verdaderamente pagar un precio grande. Sí, tocaste un punto ahorita que es importante, y es que lo importante de todo esto es estar preparado.
¿Por qué? Porque el mismo Cristo dice que esto será un tiempo como nunca, ni antes del principio ni al fin, ni al fin del mundo. ¿Sabes? Será una gran tribulación, un gran periodo muy difícil. Inclusive hasta dijo que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo, ¿verdad? Como dando a entender que de 7 años serán 3 años y medio los cuales serán los más fuertes. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Que con este tema del infierno, vamos a ponerlo con este ejemplo para llevarlo a donde quiero. Hay personas que piensan que este es el infierno, que no existe un infierno de un tormento. Ok, supongamos que es cierto que no existe. Pues yo prefiero prepararme por si acaso. Si no existe, pues está bien, pues me preparé como quiera, pero ¿y si existe? ¿Ves? Por no creer, entonces me tocó vivir eso. O sea, eso, yo prefiero prepararme como quiera. Sea que exista o que no exista, me preparé. Lo mismo pasa con la tribulación. Lo importante es estar preparado. Porque si pasas o no pasa, como quiera que sea, para soportarlo tendrás que estar preparado. Es como dijo un pastor que me gustó mucho la respuesta de él a una atea que le preguntó, no me recuerdo el nombre de él. Y él hizo algo similar. Dice, bueno, o sea, si no existe nada de lo que creemos, nada pierdo. Exacto. Sino más bien que me dediqué toda mi vida creyendo en algo, aunque después me entere que no existía, pero nada pierdo. Pero y si existe y no me dediqué y no me preparé, habré perdido todo. Exactamente. Entonces, esto no es cuestión de convencerte de que tú creas lo que nosotros estamos diciendo. La idea es prepararte para que tú y yo podamos ser parte de eso. Porque yo no quiero que tú seas parte de 7 años de sufrimiento. Yo no te estoy preparando para eso. La iglesia no se supone que estemos preparándonos para eso. Porque si es ahora mismo y no podemos estar bien, ¿qué nos haces? ¿Qué seguridad hay que vamos a poder tolerar ese tiempo? Nuestra idea es, con este estudio y con esto terminamos, es que tú te prepares para que tú puedas ser partícipe de ese momento glorioso. Para que tú puedas entender que va a haber un momento, en ese momento específico, donde vamos a estar con gozo, con alegría. Mientras que va a haber un sufrimiento aquí en la tierra, un caos, un escándalo, de la cual nosotros no vamos a estar al tanto de nada. No vamos a saber nada porque no va a haber memoria de nada. Tú sabes, nosotros vamos a estar en un momento glorioso. Va a haber un matrimonio y va a haber una recepción. Y va a haber va a haber una fiesta, celebraciones. Se cree también que se va a celebrar todo de cantazo. Esta fiesta de cantazo se va a celebrar. Va a haber, válgame, eso va a ser glorioso. Luego va a llegar el momento de reinar aquí en la tierra. Amén. Donde Cristo va a establecer y va a hacer lo que Él dijo. Va a venir a establecer su reinado y la gente va a ver, y eso lo podemos tocar también en otro tema, para tocar esas profundidades. Pero es prepararnos, señores, es que darnos de cuenta que lo único que hace falta es eso. A la iglesia no le hace falta más nada. O sea, la gente está buscando ahora que se cumpla la profecía de los Simpsons, que asesinen al presidente Trump. Mire, señores, nosotros no estamos buscando que se cumplan los muñequitos. Nosotros queremos que se cumpla la palabra de Dios. Preparémonos ahora, porque el momento es ahora. Amén. Dios le bendiga, Dios los guarde, gloria al Señor. Tremendo. Gracias a cada uno de ustedes. Amén. Espero que hayan podido encontrar esta segunda parte. Se nos tumbó por la conexión. Amén. Pero Dios le bendiga, amén, Dios le guarde, amén, gloria al Señor. Unas palabras aquí finales de mi hermano. Amén. Dios le bendiga a todos, ¿verdad? Los que nos están viendo, ¿verdad? A través de las redes sociales. Dios le bendiga a Centro, Sudamérica, ¿verdad? El mundo entero. Sé que esto está corriendo por el mundo entero. Amén. Así que le damos gracias a todos los que estuvieron conectados. Esto es un tema, hermano, como hemos dicho, ¿verdad? Estamos tratando de desglosar lo mejor que podamos. Estos son temas profundos, pero creo que con lo que hemos dado, sea mucho o poco, pues creo que ha sido claro, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Le doy gracias, ¿verdad? A mi hermano, Pastor Jesús Osorio, por esta bendición, esta oportunidad de poder compartir con él. Amén. Así que saludos y hacia adelante. Amén. Que Cristo viene y viene ya. Gloria al que vive para siempre. Así que, amado, Dios le bendiga, Dios le guarde.
Sintonícense, mañana vamos a estar predicando, gloria al Señor, así que nos hemos gozado y haremos otro estudio, gloria al Señor. Pero por ahora habremos cerrado con esto, lo vamos a dejar en 3 partes. Podemos continuar en otro estudio, algo separado, algo distinto, podemos llamarlo algo de escatología o los tiempos finales, y tocaremos más allá. Amén. Así que Dios les bendiga. Saludamos a todas las iglesias, amén, afiliadas y las iglesias hijas. Bendecimos grandemente. Sigan hacia adelante, que pronto estaremos con cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias por estar en sintonía.